¿Qué tal? Buenas noches. Como les comentaba, voy a empezar con un video para trabajar con el anexo B de funciones trigonométricas. Este tema está muy sencillo, lo vamos a ver rapidote. ¿Sí? Bueno, aquí la primera parte dice, emplea los siguientes triángulos, rectángulos para obtener las 6 razones trigonométricas de los ángulos. Ángulos agudos. Muy bien, miren. Si se fijan, en este caso, las funciones trigonométricas no las habíamos visto, son 6. Ahorita se las voy a explicar en qué consiste cada una. Antes, primero tenemos que definir 3 cosas. Una es lo que llamaremos cateto opuesto, otro es hipotenusa y otro es cateto adyacente. Todo triángulo rectángulo va a contar con esas 3 partes, miren. ¿Cómo las identificamos? Aquí depende de el ángulo de referencia, ¿sí? Si se fijan, yo en este triángulo, que es el que estoy poniendo como ejemplo, ya hice uno, o sea, a ustedes nada les va a tocar hacer este. El triángulo que estoy tomando como referencia es este. Y si se fijan, para hacer un triángulo rectángulo, pues requerimos que tenga un ángulo recto, pues aquí está, miren, este es el ángulo recto, que como ya sabemos es un ángulo de 90 grados. Y tenemos 2 ángulos agudos. Yo aquí los he referenciado con alfa y beta. Muy bien, una vez que ya tenemos referenciados los ángulos, nosotros podemos definir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. ¿Cómo se hace esto? Miren. Primero que nada, vamos con la hipotenusa. ¿Cómo saber cuál es la hipotenusa? Miren, un triángulo siempre tiene 1, 2, 3 lados. La hipotenusa, así de sencillo, es el más largo o es el que está frente al ángulo recto. El ángulo recto es este. ¿Quién está enfrente? 3. ¿Cuál es el más largo de los 3 lados? 3. Si sacan la raíz cuadrada de 5, verán que 3 sigue siendo más largo. Lo puedo hacer. Raíz cuadrada de 5 es igual a... Perdón, pues me lo dio igual, ¿verdad? Lo voy a poner con un punto para que me lo dé. Raíz cuadrada de 5. Que las otras es igual. Tendría que modificarla, pero en esta, no me la sé exactamente. Bueno, lo voy a hacer aquí de otra manera, esperen, para checarlo. Ahorita lo voy a revisar porque no he usado en mucho tiempo esta calculadora. Pero bueno, no puede ser 3. ¿Por qué no puede ser 3? Porque la raíz cuadrada, el 3 elevado al cuadrado es 9, ¿sí? Ya con esa parte para ir checando esto de aquí porque no me quiere dar, pero bueno. Muy bien, entonces así podemos identificar nosotros a la hipotenusa. ¿Es el más largo de los lados o es el lado que está frente al ángulo recto? ¿Sí? Muy bien, cateto opuesto y cateto adyacente es como les comentaba, depende de el ángulo de referencia. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Miren, aquí tenemos 2 ángulos. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Si me piden para los 2 ángulos, pues tengo que hacerlo por las 2 formas. Primero lo voy a empezar a analizar con este y luego con este. Muy bien, lo que voy a hacer es primero definir las funciones trigonométricas. Son 6, miren. La primera se llama seno. Se designa con sen y es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es la segunda. Se designa con cos y es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tercero, tangente. Se designa con tan y es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Estas son las 3 fórmulas. Y las otras 3 son las inversas de ellos. Miren, ¿qué quiere decir esto? Cotangente se designa con cot y es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si se fijan, es igual, es la inversa de esta. Es como si cambiáramos este para abajo y este para arriba. Miren. Entonces basta con que nos aprendamos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es lo contrario, la inversa. Así vamos a tener con la secante. La secante se designa con sec, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿A quién se parece? Al coseno. Si ven aquí se parece al coseno. ¿Por qué?
porque aquí era cateto adyacente sobre hipotenusa, y aquí es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Cambiamos de lado solamente. Por último, la sexta función trigonométrica es cosecante y se designa con CSC, ¿sí? Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿A quién se parece? Al seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas son las 6 funciones trigonométricas que nosotros deberíamos de memorizar para no batallar al momento de estar encontrándolas. Muy bien, una vez que ya sabemos las funciones trigonométricas, cuáles son sus valores, ya las tengo aquí. Lo tratamos de aprender de memoria todas estas 6. Y si no podemos aprendernos estas 3, que son seno, coseno y tangente, y saber que la cotangente es lo contrario de la tangente, la secante del coseno y la cosecante del seno, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo definido estos puntos, lo que voy a hacer es, ahora sí, encontrar las 6 funciones trigonométricas. Si se fijan bien, ahora sí vamos a lo que les comentaba para saber quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Vamos viéndolo con el ángulo alfa, miren. Este es el ángulo de referencia, alfa. Yo puedo escoger este o este. Ya depende de los problemas, ¿no? Pero bueno, aquí el ángulo es alfa. Muy bien, la hipotenusa, como ven, nunca cambia. La hipotenusa es la misma siempre. Para este ángulo de referencia que es beta o para este ángulo de referencia que es alfa. Entonces, ya sé que mi ángulo de referencia es alfa. Voy a encontrar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Cateto opuesto, miren, ¿quién creen que sea? Pues es el que está enfrente del ángulo de referencia. ¿Quién es? El 2. Este es el cateto o lado opuesto. El lado adyacente es el que está tocando al ángulo de referencia, miren, o el que está debajo de él siempre, o a un lado. Raíz de 5. La hipotenusa sigue siendo 3. Si observo, el ángulo de referencia beta ha cambiado, miren. En este caso, ¿quién es el cateto opuesto? Pues el que está enfrente de él, miren. Raíz de 5. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está tocándolo. 2. Si se fijan cómo entonces depende de el ángulo de referencia para saber quién es el cateto opuesto o el cateto adyacente, ¿sí? No se puede establecer siempre que el que esté acostadito sea el cateto, o que esté horizontal, perdón, sea el cateto opuesto o el cateto adyacente, sino que depende de el ángulo de referencia. Muy bien, ya sabemos cuáles son los catetos, es la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿cuál es el resumen? El cateto opuesto es el que está enfrente, ¿sí? Que no está tocando el ángulo. El cateto adyacente es el lado que está tocando el ángulo, siempre y cuando no sea la hipotenusa. Listo, me. Ahora sí lo voy a resolver. ¿Qué tengo que hacer? Solamente poner los valores del cateto opuesto aquí y de la hipotenusa. Aquí lo estoy haciéndome. ¿Cómo lo haría? Miren, pues es muy sencillo. El seno de este ángulo de referencia, por eso es que pongo entre paréntesis el ángulo que estoy utilizando. Si no pongo el ángulo, no sé si es beta o es alfa. Y esto se podría cambiar, ¿no? Muy bien, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Cateto opuesto de alfa, ¿quién es? El que está enfrente. 2. La hipotenusa es 3. Ahí está, 2 sobre 3. Lo hago en mi calculadora. Voy a borrar esto. 2 sobre 3. 2 tercios. Bueno, 2 tercios y ahorita voy a checar lo de los decimales. Porque si las que no lo sé muy bien, pero bueno, ahí 2 sobre 3. 2 tercios. Ahorita voy a checar eso, a ver. Bueno, pero así es como debería de estar saliendo cada uno de sus valores. ¿Sí? Muy bien, una vez que ya tenemos esto, mira, ¿qué puedo hacer yo? Pues lo que yo puedo hacer es lo mismo, pero para todas las funciones trigonométricas. ¿El coseno qué vale? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? El que está pegadito. Raíz de 5. La hipotenusa, 3. Raíz de 5 sobre 3. Lo hacemos igual. Raíz de 5. Todo esto sobre. Aquí no lo estoy haciendo sobre. Sobre 3. Está, raíz de 5 sobre 3. No, es que tengo que arreglar esta parte.
Bueno, ya estás en su calculadora, lo podrán ir haciendo, ¿no? Entonces, así sería como estuviéramos haciendo seno, coseno, tangente. ¿Cuánto era la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? 2. El cateto adyacente, raíz de 5. Aquí está, miren. Cada uno de estos los voy a hacer en la calculadora y ya tengo todas las funciones trigonométricas para alfa. Me faltarían las funciones trigonométricas de beta. Y con eso, pues si se fijan, van a ser iguales. Van a cambiar solamente los nombres, porque el ángulo de referencia es el otro. Así como estoy haciendo este problema, haríamos este otro y terminamos esta parte. Pasamos a la segunda, que es usar la calculadora para encontrar los valores de las siguientes funciones trigonométricas. Muy bien, miren, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a encontrar ahora, utilizando mi calculadora, los valores de los ángulos. ¿Cómo se hace? Bien, es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, en este caso, seno de 20. Busco la función seno en mi calculadora. Generalmente está en inglés, que es sin. Aquí está, miren, sin. Le doy sin. Bueno, antes de nada, debemos fijarnos. Estamos trabajando con grados. Recuerde que hay grados y radianes. Tenemos que ser muy claros en que nuestra calculadora está en degrees. Aquí aparece, miren, degrees. Si no está en grados, no nos va a dar el resultado correctamente. Entonces, seno de 20. Bueno, le doy 20. Cierro el paréntesis y le doy igual. Aquí está. Punto 3420. Este es el resultado. Listo, tal cual nada más. Vuelvo a borrar, busco la función tangente, miren, o coseno, me pide coseno, aquí está cos, y hago lo mismo. 75, cierro el paréntesis y listo. Tangente de 40, tengo aquí las funciones, miren. Tangente de 40, la pongo y listo. Esa es la parte 2. Si se fijan, está muy sencilla, solamente es meter los datos a la calculadora y lo que nos arroje, listo. Parte 3. Para las siguientes razones trigonométricas, encuentre el valor del ángulo correspondiente. Utilice su calculadora. Aquí está pasando lo contrario. Bien, si se fijan, nos están dando el valor del seno, del coseno y del tangente, pero no nos dicen cuánto valen los ángulos. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar el ángulo. ¿Cómo se hace esto? Miren. Generalmente, pues como cualquier variable la tenemos que despejar. Coseno de beta es igual a 0.33. Aquí está, miren. Coseno de beta igual a 0.33. ¿Cuál es la variable desconocida? El ángulo, beta. ¿Qué hago? ¿Quién le estorba? El coseno pasa dividiendo. Como no puedo dividirlo, lo que hago es subirlo a la -1. Miren. Muy bien, así de sencillo, miren, es muy sencillo. Ya en nuestra calculadora lo vamos a hacer de esta manera. El primero es seno, pero yo quiero encontrar el ángulo. Si se fijan, cuando tengo el ángulo, pongo seno. Pero cuando lo que quiero encontrar es el ángulo, lo que tengo que hacer es seno a la -1. Aquí está, miren, seno a la -1. ¿Cómo hago esto? Si se fijan, en la parte superior aparece sin -1, miren, en color amarillo. Y aquí abajo aparece el seno. Pues lo que tengo que utilizar es el color que tenga aquí para dar la segunda o tercera función. En este caso, Shift está en amarillo, activa todas las funciones que estén en amarillo. Por lo tanto, le doy Shift, seno, y me aparece lo que está en amarillito arriba, miren, seno -1. ¿Cuánto vale el seno? 0.54. Lo escribo. 0.54. Cierro mi paréntesis, le doy igual. Y ahí está el valor del ángulo, 32.68. Aquí está, miren, 32.68. Voy a hacer lo mismo con coseno y con tangente, nada más que en este caso, coseno, pues tengo que buscar el coseno -1. Miren, aquí está arribita. Igual hago shift, coseno -1, pongo el valor del coseno, que es 0.33, y listo. Tangente, le doy shift, tangente -1, pongo el valor de la tangente, que es 0.25, y resuelvo. Como ven, así de sencillo está este anexo. Para cualquier duda o comentario me lo pueden hacer lo antes posible, ¿sí? Entonces estaremos tratando de revisar los trabajos durante esta semana, igual como les comenté, los que quedan pendientes, ¿sí? Excelente día, cualquier comentario me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp. Nos vemos.